hablar ahorita, me toca a mí hablar acerca de rendir cuentas. Espero, más que nada es como una enseñanza, así que agarre su hojita porque sí va a anotar mucho, según yo va a anotar. ¿Qué es rendir cuentas? Las características que tiene que tener una persona que va a rendir cuentas y el que va a recibir, vamos a llamarle, que sería como el mentor o como el guía, ¿ok? Así que es una enseñanza muy simple, muy simple, la verdad. Pero bueno, vamos, así como está usted sentadito, ¿qué le parece si me ayuda a orar para pedirle a Dios que sea Él, el Espíritu Santo, el que pueda acomodar la palabra? Porque quiero antes de empezar a hacerles una pregunta. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque me permite, Señor, compartir tu palabra. Te pido, amado Espíritu Santo, que tú acomodes la palabra, que pongas denuedo en mis labios, Señor, para poder explicarme, poderme dar a entender, Señor, y que la cultura de la casa, Señor, que haya una cultura de rendir cuentas, que podamos, Señor, hablar con nuestros hermanos con verdad, y que sea, Padre, parte de la cultura en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos ver la importancia y que podamos subir nuestros estándares, Señor, para servir a otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amado Espíritu Santo, es tu palabra y acomódala, que toda palabra de mi boca salga, Señor, sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar. Párense todos aquellos que vamos a hacer 3 preguntas. Párense todos aquellos que se les acercaron personas a pedirles que van a rendir cuentas con ustedes. A ver, pónganse de pie. Ok. Personas que a ti se te acercaron personas a decir, quiero rendir cuentas contigo. Párense. Ok. Damos un fuerte aplauso a los que... Gracias, hermanos. ¿Es la minoría? Ok, párense todos aquellos que ya se acercaron a alguien a decirle, quiero rendir cuentas contigo, que ya buscaron. Ok, la mayoría. Excelente. Siéntense, por favor. Párense todos aquellos que en este mes ya rindieron cuentas. Como que hay un desbalance ahí, ¿verdad? Ok, yo espero que no sea por motivos de que tú no hayas encontrado a alguien, gracias, que tú no hayas encontrado a quien rendir cuentas. Espero que no sea porque tú no hayas querido, sino porque al quien le ibas a rendir cuentas no tuvo la oportunidad esta semana, como fue mi caso con varios. Ok, bueno. Yo no sé si el pastor lo hizo porque yo estaba ahí en la oficina, pero párense todos aquellos que leyeron el libro de autoridad espiritual, por favor. Sí, el libro, ¿se acuerdan? El libro de autoridad espiritual de Watchman Nee. Completo, claro, en un mes tú puedes leerlo. Ok, levanten sus manos, a ver, levántense. Ok, observen los que ya leyeron, observen a los que no. No vamos a enjuiciar, pero... Ok, es la minoría, ok. Bueno, yo no sé qué libro va a poner el pastor, pero no vamos a ver a la persona que va a estar encargada. Todos tenemos que leer el libro. Es un pilar ese libro, la verdad, en la vida cristiana. Yo creo que es la base de muchas cosas dentro del servicio, porque habla mucho de las motivaciones de nuestro corazón. Ok, me voy a ir muy rápido porque tengo bastante información. Y le pido a Dios, por favor, que yo pueda expresarme. Pero bueno, vamos a ver qué es rendición de cuentas, las características que debe de tener la persona que yo escojo para rendir cuentas y la actitud que yo debo de tener cuando yo rindo cuentas, ¿ok? Así que después de esta prédica o de esta enseñanza que yo espero en Dios que me dé la gracia para poder darme a entender, tú tengas la motivación, tú tengas la gana, puedas encontrar la persona idónea, y sobre todo que tengas la actitud de rendir cuentas, porque cuando no rendimos cuentas, hay malicia cuando tú y yo nos rehusamos a rendir cuentas. ¿Quieres repetir conmigo esa frase? Hay malicia en mi corazón cuando yo rehúso
rendir cuentas. ¿Por qué? El que nada debe, nada teme, ¿ok? Bueno, una de las mayores mentiras, se me refleja no veo, me voy a pasar para acá. Ya llegué a los 40, hermanos, y no me acostumbro con los lentes. Una de las mayores mentiras del maligno es pensar que como cristianos podemos caminar solos. Es decir, una de las cosas que Satanás va a sembrar en tu corazón y en mi corazón, por la autodependencia o por las heridas, por las traiciones, por la cultura familiar, por alguna ofensa que hayas pasado, es hacerte creer que tú puedes solo. Esa es una artimaña de Satanás, es algo con lo que Satanás siembra en tu corazón, siembra en mi corazón, que vamos a poder luchar con la vida, con la creencia de nuestros hijos, con algunas debilidades que podemos solos. Y eso es algo antibíblico. ¿Cuántos saben eso? Que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Yo te voy a dar unas características, pero antes de eso vamos a leer el Salmo 119. Noté que Alex no ha puesto no hay textos, ¿no hay? Ok. Salmo 119, 79, quiero leer contigo, dice, permíteme, la voy a leer en una versión actual, permíteme que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tu ley, que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. El Salmo 119, 79, 80, en una versión actualizada, dice, permíteme que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, y que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. ¿Sabes que una de las cosas que pasa cuando tú y yo estamos en conexión con el cuerpo de Cristo es que recibimos sabiduría? Pero a mí esta parte, a mí me encanta porque en varias partes de la Biblia habla que no tropezaremos, que no seremos avergonzados. Es decir, que hay cosas en nuestra vida que si no las tratamos, las hacemos y terminamos tropezando, errando el camino y terminamos en vergüenza. ¿Sí o no? Entonces dice aquí, permíteme estar unido con todos los que te temen. Y termina este verso, el siguiente verso dice, para que yo no sea avergonzado. ¿Cuántos no quieren ser avergonzados? Si tú andas solo como el llanero solitario, tú vas a ser avergonzado. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es rendir cuentas? Te voy a decir varias partes. Si tú no llegas a anotar rápido, después te mando los apuntes. Una definición de rendición de cuentas dice, la rendición de cuentas tiene que ver con responsabilizarnos de cumplir con nuestros deberes y obligaciones. La rendición de cuentas tiene que ver con hacerme responsable de cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones. Si tú estás trabajando en una área de la congregación, vamos a aplicarlo en varias áreas, ahorita te voy a explicar más detalladamente. Tú y yo, la manera de rendir cuentas es porque tú y yo somos responsables y tenemos que dar cuentas del grupo a quien servimos, del área de la iglesia, de tus hijos, de varias áreas de tu congregación, de la congregación o de tu propia vida. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el apóstol Pablo que dijo, yo a quien sirvo a Dios, ¿con qué? Los que saben la Biblia, con limpia conciencia. ¿Sabes que algo que nos ayuda a tener una limpia conciencia es cuando tú y yo rendimos cuentas? Es decir, tú y yo tenemos que dar cuentas y ser responsables de lo que nosotros hacemos. Y podríamos decir, yo tengo una limpia conciencia. Número 2, rendición de cuentas es permitirle a Dios y a los demás ayudarnos a lograr lo que es correcto. Rendición de cuentas es permitirle a Dios y a los demás ayudarnos a lograr lo que es correcto. Tú y yo no lo sabemos todos. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 2. Voy a pasar rápido esto porque este en sí no es el tema. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, está diciendo el apóstol Pablo. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes, dice el apóstol Pablo en esta versión.
Se los voy a volver a leer. Dice, la única carta de recomendación, el apóstol Pablo está como que ahí hablando, defendiéndose. Y dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es decir, que el apóstol Pablo, que era un líder, que en cierto modo yo creo que, bueno, no en cierto modo, fue uno de los grandes líderes. Y dice este punto, dice, rendición de cuentas, permitirle a Dios y a los demás ayudarnos a lograr que hacer la obra, hacer lo que es correcto. El apóstol Pablo decía, ustedes, es decir, que nosotros, dice, ustedes son unas cartas abiertas y que dice, pueden ver lo bien que ustedes hacen las cosas. Es decir, que tú necesitas a tus hermanos, voltea a ver y tú los necesitas. Hay algo en ellos, hay un recurso en ellos que te puede ayudar. Y lo digo con mucho respeto, sé que es muy difícil. ¿Sabe qué es lo que es difícil? Dice, si tu ojo es malo, en ti todo tu cuerpo. Si tu ojo es malo, tú vas a ver todo lo malo. ¿Ok? Seguimos. Tercero dice, rendición de cuentas tiene que ver con las buenas relaciones. Rendición de cuentas tiene que ver con relaciones. Por eso se les ha hecho muy difícil. Porque tú tienes que tener una amistad con alguien a que tú le quieras rendir cuentas. Porque no podemos corregir a alguien que tú y yo no le hayamos mostrado amor. Ni tampoco me voy a dejar corregir de alguien que ni siquiera lo conozco ni me cae bien. Y mucho menos que no me ha demostrado amor. ¿Sí se dan cuenta cómo es como que es de dos vías? Y alguien que nos deja este ejemplo es el apóstol Pablo con su hijo amado Timoteo, donde dice, mi amado, mi hijo, se veían con tal familiaridad. Entonces tiene que haber una relación para que tú tengas la decisión de decir, yo quiero agarrar al pastor Natanael para rendir cuentas, porque quizás ya vi en él, y esto aquí vamos a echarle a todos, porque no es para alguien especial, es para todos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Voy a ir, ya estoy agarrando vuelo. El pastor Natanael, si anda ahí orgullosito y toda la cosa, ¿tú crees que va a inspirar que yo le rinda cuentas? No me va a inspirar. El problema de no encontrar a alguien es porque no estamos inspirando, y eso es muy triste. No estás inspirando confianza, no estamos inspirando confianza. No estamos viéndonos como familia, no estoy relacionándome con la gente, cualquiera la gente rendirme cuentas a mí o viceversa. Siguiente. Rendir cuentas ayuda a que los miembros de una congregación, de una comunidad, experimenten un mayor vínculo. Rendir cuentas ayuda a que los miembros experimenten un mayor vínculo. Es casi muy junto a lo que ahorita estoy comentando. ¿Por qué? Porque obviamente puede haber alguien que me inspire, que me caiga bien. Entonces yo decido relacionarme con él y empiezo a hacer vínculos. Y lo vemos en 1 Corintios, capítulo 12, verso 12 al 28, no lo voy a leer todo, pero Pablo describe a los miembros de la iglesia como miembros de un solo cuerpo, responsables del uno del otro, con el deber de rendir cuentas el uno al otro. Cuando el apóstol Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando que todos estamos en un mismo vínculo, que cuando el dedo chiquito está lastimado, todo el cuerpo lo resiente. ¿Sabes? El rendir cuentas, no voy a hablar totalmente de lo malo, hay cosas muy buenas. Hay gente que me dice, Paz, ¿se acuerda de la hermana Panchita? Y yo, sí, tiene semanas que no viene porque está así, así, así. Y te enteras de la persona más, vamos a llamarle más, que no se ve en la congregación, gracias al vínculo que se hace de relaciones y al vínculo que se hace del cuidado personal. Continúo. Último, rendición de cuentas se trata de tomar en serio nuestras responsabilidades. Este parece como que se repite. Rendición de cuentas se trata de tomar en serio nuestras responsabilidades y explicar nuestras decisiones y acciones a los demás. Es explicar. Vamos a suponer que
que la parte más difícil, yo creo que de explicar, según yo, ese según Damaris, según segunda de Damaris, yo creo que es en dónde gastamos el dinero. Porque dicen que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque el dinero, como lo administramos, habla muchísimo de nosotros. Si somos mezquinos, si somos derrochadores, el dinero habla mucho. Imagínate que alguien se le acercara, ya lo agarré, pastor, discúlpeme. Que alguien le dijera al hermano Nata, ¿cuánto ganas, pastor? No, pues que gano tanto. ¿En qué gastas? A ver, enséñame tus notas. Y de repente que el pastor Nata diga, ni siquiera sé en dónde gasto. ¿Eso habla de qué? De mala administración. Pero de repente él es buen administrador y nos enseña todas las notas. Y resulta que él gasta mucho en ropa. Y ahí en las notas no se ve que gasta menos en comida y que no le da a su esposa. ¿Verdad? Híjoles. El dinero habla quién está en primer lugar, en su corazón. El dinero va a hablar si él diezma y ofrenda, porque ahí debe de venir la ofrenda, el chicle, porque eso es un administrador. ¿Cuánto le di? Incluso ahí se va a ver si honra a sus padres. ¿Quiénes quieren rendir cuentas? Ahí se va a ver si paga impuestos, si es un ladrón. Perdón, pastor, ya lo voy a cambiar, mejor pongo a Carlos. Carlos, te voy a poner a ti de ejemplo, porque ya me estoy sobrepasando. ¿A quién permitiríamos que incircuncidara a tal grado para que tú y yo hagamos lo correcto? Digamos, ¿sabes qué? Estás mal, estás gastando más de la cuenta. Estás invirtiendo más. Incluso yo tengo 3 hijas. Imagínense que ahí en la administración se vea a quién le estoy dando más dinero. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Está bien largo, lo voy a tener que leer yo, su servidora. Pero antes de eso le voy a decir 3 áreas en donde usted va a rendir cuentas. Número 1, antes de leer la cita bíblica. Por eso es que rendir cuentas tiene que ser alguien confiable. Y tiene que ser alguien que, bueno, vamos a tener que orar ahorita mucho para que, Señor, por favor. Bueno, número 1, vamos a rendir cuentas en 3 áreas generales. Esto va para todos, para lo que tú vas a hacer y para los que van a llegar gente a rendir. Son 3 áreas. Número 1, el área de las cuentas personales. Génesis capítulo 3, verso 9, 11 y 13 está en la parte del huerto del Edén donde peca Adán y se le aparece Dios, ¿no? Dios empieza a buscar y dice, ¿dónde estás? Empieza a pedir cuentas. Génesis capítulo 3, verso 9 hasta el verso 13. Entonces, ¿en qué áreas vas a rendir cuenta? Número 1, en tu área personal. Por eso Dios se le acerca a Adán y le empieza a decir, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? Y empieza a cuestionarlo. Es decir, lo primero que tú y yo debemos de hacer, esto va para todos aquellos que van a llegarle a rendir cuentas, es preocuparte por su área personal. ¿Cómo estás? Y hay una parte que viene en el libro de Axioma que dice que cuando saludemos a alguien te diga, hasta se me olvidó, tú preguntas si hola y tú tienes que decir, ¿cómo estás? ¿Verdaderamente estás bien? ¿Cómo estás? ¿De verdad? ¿De verdad estás bien? Fíjese que a mí me lo hizo un pastor. Un pastor, ya después cuando leí Axioma dije, de ahí lo agarró. Pero la primera vez que lo hizo, casi le abro mi corazón ahí. ¿Sí me explico? De verdad, mira, pásale, Chío, por favor. Yo me acuerdo que ese pastor se me acerca y ya después cuando leí Axioma, ya después ya no lo quería yo hacer de verdad porque dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, pero de verdad. Y yo me quedé así, se está interesando por mí, casi, y yo le empiezo así, pero me di cuenta que era parte de un protocolo. Si ve el video, Dios le bendiga, pastor. Gracias, Chío. No. ¿Qué pasó? Amor, por favor. Tú tranquilo. No, me refiero a que gracias al pastor. Sí, no, oigan, tranquilos, por favor. Dios guarde. Lo que quiero dar a entender es cómo una pregunta
una pregunta puede de verdad, hasta te sacas de onda y hasta de verdad que si estás en un momento hasta decir, no, pues no, ¿verdad? Pero bueno. Sabes que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, segundo, vamos a continuar. Segundo, rendición de cuentas familiares. ¿Ok? Está basado en la cita bíblica de 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8, donde dice obviamente el que no provea para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabes? Es necesario que parte de rendirnos cuentas es nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Ok? Tercero, rendición de cuentas ministerial, es decir, tu liderazgo, en lo que estás liderando en la congregación como obrero, lo que estás haciendo. Y esto quiero dejar bien claro a las personas que se les van a acercar. Lo más importante no es lo que la persona hace en la obra de Dios. Eso debe ser el último punto. Lo más importante, cómo tú estás. ¿Ok? Lo segundo, cómo está tu familia, cómo está tu relación con tus hijos. Y si hubo un tema que se quedó a medias, hay que tener la educación de tener ese presente, de volver a tocarlo después. Y lo último es lo que hacemos en la obra de Dios. Porque la gente se debe de sentir amada, no la gente se debe de sentir utilizada. ¿Ok? Primero, personal, familiar y ministerial. Y está basado en Mateo capítulo 25, verso 19, donde habla de la parábola de los talentos. Dios nos pide cuentas, le dio a uno 5, a uno 2 y a uno 1. ¿Ok? Vamos por la segunda parte del tema. Ya entonces se quedó un poquito claro qué es rendir cuentas. Espérenme, me faltó el texto. Voy a leerles este texto que me gustó. Es algo largo, pero Esdras capítulo 8, verso 28 al 34. Se los voy a leer en una versión actualizada. Dice así: luego les dije a los sacerdotes, ustedes y todos estos objetos son sagrados para el Señor. Todos estos objetos de oro y plata son ofrendas para el Señor, el Dios de sus antepasados. Así que lleven todo esto con mucho cuidado. Son su responsabilidad hasta que lo entreguen a los jefes de los sacerdotes, a los levitas y a los jefes de familia de Israel, quienes lo pesarán y lo colocarán en los cuartos del templo del Señor en Jerusalén. Los sacerdotes y levitas recibieron el oro y la plata y los utensilios que Esdras había pesado y les había entregado para que lo llevaran al templo de Dios en Jerusalén. En el día 12 del primer mes partimos desde el río Acaba hacia Jerusalén. Dios estaba con nosotros y nos protegió de enemigos y de ladrones durante todo el camino. Así que llegamos a Jerusalén, descansamos allí por 3 días y en el cuarto día fuimos al templo y pesamos el oro y la plata y los utensilios y se los entregamos al sacerdote Meremoth, hijo de Urías. Eleazar, hijo de Fines, estaba con Meremoth, al igual que los levitas, Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binú. Contamos y pesamos todo y registramos el peso total. Esto habla de responsabilidad. Pero a mí me encantó la primera parte. Dice, luego les dije a los sacerdotes, está hablando Esdras, ustedes y todos estos objetos son sagrados para el Señor. ¿Puedes repetir conmigo? Yo y lo que hago es sagrado para Dios. Así que tú y yo tenemos que ser responsables de nosotros y de lo que hacemos y de nuestra familia. Usted estudie la historia en su casa y habla de que ellos eran en el tiempo de la reconstrucción del muro y todo lo que estaban llevando las cosas. Es decir, que Esdras le contó las cosas, esto habla de administración, le contaron todo lo que les dio y les dijo, ustedes y lo que llevan es sagrado. Así que lleguen salvos, no solamente ustedes, sino lo que llevan. Y cuando llegaron, entregaron las cosas
y llegaron, dijo, Dios nos guardó a nosotros y a las cosas. Rendir cuentas es guardarte tú. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y tú necesitas, y yo necesito subir mis estándares para guardarnos y vivir de la manera correcta, pero no lo vamos a poder hacer como llaneros solitarios. ¿Ok? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a continuar. Ok, ¿por qué tenemos que rendir cuentas? 3 puntos rápidamente. Yo creo que vamos a dejar el tema porque traigo las características y todo. Bueno, vamos a ver 3 puntos de las Escrituras, por qué tenemos que rendir cuentas. Número 1, las Escrituras nos motiva a la confesión. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9 al 10, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, amada familia? Errar al blanco. Es decir, todo lo que tú y yo no hagamos de la manera correcta, que erramos. Desde educar a nuestros hijos, estamos errando al blanco, no lo hacemos bien. Dice, si confesamos, una de las cosas del por qué tenemos que rendir cuentas es que la Escritura nos motiva a la confesión. Habla de que confesamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Incluso hay otra cita bíblica en Salmo 51, verso 4, Santiago 5, 16. En el caso del Salmo 51, habla de la confesión de pecado de David, donde dice, David clama y dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Volvemos al punto. Quizás aquí en este caso David fue por el adulterio, pero no, hay muchas cosas que no estamos dándole al blanco, que no las estamos haciendo correctamente y que son pecado y que las tenemos que confesar, que tenemos que primeramente confesarlas a Dios y después confesarlas con otra persona. Porque voy a hacer un paréntesis aquí, pero algo que sí es muy cierto es que nosotros, dentro de nosotros, que está el Espíritu de Dios, sabemos que cuando algo te inquieta, cuando algo te hace ruido, tú estás sabiendo que quizás algo estás haciendo mal. Pero a veces no sabemos cómo hablar con alguien, no tenemos la confianza. Entonces necesitamos, y en Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, confesar vuestras ofensas unos a otros. Si lo vemos esta parte del texto, yo anteriormente, le voy a ser sincera, para mí sí ha sido bien difícil durante mi trayectoria cristiana lo que es la parte de rendir cuentas. Sí es difícil. Y le voy a decir por qué es difícil. Crecí en una casa pastoral. Y aunque nuestros papás sean los más perfectos, te enteras de todo. ¿Sí me explico? Y si no te enteras de los mismos hermanos, pues, ¿cómo explicar? Te enteras de todo. Entonces empiezas a perder la credibilidad. Entonces la Biblia aquí dice, confesaos los pecados unos a otros. Pues te está diciendo la Biblia, sí existe la confesión, sí tienes que hablarlo. Así que para todos aquellos que digan, ay, es que me es difícil, está en la Escritura. Y por lo tanto es un mandamiento, se puede decir, es un mandato. ¿Estamos de acuerdo, amada familia? Ok. La confesión es un acto de inicio, de apertura y vulnerabilidad, incluso de arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay confesión de pecados. Nos ponemos vulnerables, damos una apertura para que alguien toque nuestras vidas. Aún esto pasa con Dios. Cuando tú y yo llegamos delante de Dios y confesamos algo, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando, obviamente Dios sabe todo, pero cuando yo llego y confieso y abro mi corazón, me pongo vulnerable para que el Espíritu Santo me redarguya y me corrija. Y eso es una muestra de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice confiesa. ¿Ok? Segundo, vámonos rápido. Hay varias citas, pero bueno. Proverbios 28:13, para los que están anotando en el primer punto.
Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo creo que hay áreas de nuestras vidas que quizás no hemos prosperado porque no hemos confesado. Y no estoy hablando, yo quiero que quiten la parte del pecado. Regularmente siempre nos vamos a un adulterio, una fornicación. Habla de no hacer las cosas correctamente, no ir al blanco, ¿ok? Segunda, la Escritura nos advierte acerca del autoengaño. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Existe algo que es el autoengaño. ¿Sabes lo que es el punto ciego? ¿Alguien me puede explicar lo que es el punto ciego? Lo que todos ven menos nosotros. A mí me encanta, yo me divierto mucho cuando en las redes sociales ves a una chava bien vestida ahí, media con su pose así, bien sexy, y su cuarto todo tirado de lo desordenada que es. Ese es un punto ciego. Está tan acostumbrada que ni lo nota. Y hasta suben la foto así, ¿no? Y tú dices, tapa la foto por piedad. Está todo el tiradero de tu casa o la casa medio pintada y todo roto. ¿Cuántos han visto eso? Eso es un punto ciego, porque nos acostumbramos tanto. La Biblia le llama que nos advierte sobre el autoengaño. Todos nosotros tenemos autoengaño en algún área de nuestras vidas. Y necesitamos que otra persona nos dé nuestro punto ciego. Incluso la Biblia dice que el corazón, en Jeremías dice, el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben? Nos podemos engañar en muchas cosas. Incluso cuando, a mí me encanta la parte del coach y de lo que es porque te empiezan a hacer preguntas, que ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer la rendición de cuentas. Empiezas a hacer preguntas y llega un momento, a mí me ha encantado, de verdad. Yo bendigo mucho a la pastora que nos regaló este curso y lo tomamos, porque tú empiezas a hacerle preguntas a la gente y la gente se empieza a, como que empieza así como que a darse cuenta de sus motivaciones. Entonces, porque nuestro corazón es engañoso, porque hay emociones que no las queremos sacar, que las queremos dejar aquí, que tenemos que sacarlas a la superficie, sentirlas, vivirlas, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Y soltarlas. Pero a veces las reprimimos, por ejemplo, una envidia. No es que yo no envidio. Y el Espíritu Santo viene y nos redarguye, pero sabes, tenemos que ser muy honestos, o que alguien nos haga una pregunta que nos incomode y que saque eso a la superficie. Entonces, la Escritura nos advierte acerca del autoengaño. Hebreos capítulo 3, verso 2 y 13. El autor de los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos. Hebreos 3, 12 y 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Volvemos al punto: pecado es errar al blanco. Si tú le preguntas a alguien por qué educaste a sus hijos, te va a dar todos los argumentos. Pero nosotros somos el resultado de una cultura, de una educación, de una personalidad, de lo que nos nutre, de lo que nos alimentamos, de nuestros traumas, de nuestros complejos, del entorno familiar, del entorno cultural. Es decir, que nuestra matriz interpretativa es de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Por lo tanto, otra persona puede sumar a nuestras vidas. Vamos a continuar. Último, la Escritura nos motiva a la honestidad acerca de la debilidad. Número 1, la Biblia nos dice que tenemos que confesar. Número 2, la Biblia habla que tenemos autoengaño. En la parte de autoengaño se me olvidó una cita bíblica que habla de la necedad. ¿Se acuerdan que dice: deja al necio en su necedad? Tú puedes estar a veces hablando con alguien y está bien necio en esa área de su vida. ¿Ok? Tercero, entonces, la Biblia nos habla de la honestidad acerca de nuestra debilidad. Todos tenemos debilidad. Levántense todos aquellos santos que tengan las alas, que sean perfectos. Todos tenemos debilidades. Y como todos tenemos debilidades, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9.
Es decir, el apóstol Pablo aquí nos motiva. A mí me encanta el apóstol Pablo porque si lo llegamos a ver en este sentido, un hombre tan preparado, un hombre tan, vamos a llamarle tan lleno del temor de Dios, presenta sus debilidades de tal manera, yo no sé tú, pero a mí, de tal manera que me hace, como decir, no es una justificación, ¿verdad? El santo apóstol Pablo. Él empezándose a defender con los fariseos, los religiosos, empieza a decir eso. Dice, está en medio de una largas, en 2 de Corintios, donde está defendiendo su apostolado contra los falsos apóstoles que están invadiendo la iglesia. En el verso 11 también dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El apóstol Pablo habla mucho acerca de que no debemos de tapar, tapar que no tenemos una debilidad. Él la expone y él dice, claro que tengo una debilidad. Y en los siguientes capítulos habla donde él dice, que Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que tu debilidad puede ser el lugar en donde Dios manifieste su gloria de una manera sobrenatural, que tú puedas vivir viendo la fortaleza de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron las tres? ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? Porque tenemos que confesar. La Biblia habla de eso. Nos advierte del autoengaño. Hay autoengaño en mí, necesito que otro lo vea. ¿Y por qué? El último. Nos motiva a la honestidad acerca de la debilidad. Con esto termino. Yo creo que ya no lo vamos a dejar la próxima semana, el próximo mes, perdón. Voy a ir rápidamente. Guía para relacionarnos con otros. Vamos a ver qué características tiene que tener. Gracias, Gama. ¿Cómo vamos a hacer? A las personas que se pararon, que van a rendirles cuentas, te voy a dar rápidamente cómo es que tú tienes que llevar la rendición de cuentas, ¿ok? Número 1, pero antes de eso, me voy a leer este pensamiento. Solo puedes cuidar de otra persona hasta donde la persona está dispuesta a ser honesta con su vida. Lo voy a volver a leer. Solo puedes cuidar de otra persona hasta donde la persona está dispuesta a ser honesta con su vida. Es decir, te voy a quitar un peso para todos aquellos que les van a rendir cuentas. Tú vas a poder ayudar a esa persona hasta donde esa persona sea honesta. Bueno, número 1, haz buenas preguntas. Como quiero ir cerrando, quizás ya vamos a dejarlo para la otra. Quiero comentarles algo que agarrando un poquito de la prédica de Peter, creo que es muy importante, amada familia. De verdad, todos aquellos que van a recibir personas, va a depender mucho de ti que tú seas honesto, que tú seas íntegro, que tú seas leal, que tú seas sincero. Y sobre todo, amada familia, estamos en un momento trascendente en la congregación como familia. Vamos a subir a otro nivel de vínculo, pero es una arma. Rendir cuentas va a ser una arma de doble filo. Literalmente es un arma de dos filos. Yo siempre veo la parte negativa. Mi esposo siempre ve la parte que sí, se puede, vamos, conquista. Y yo soy de las que, Dios santo, donde se levante el avispero de chismes. Yo lo veo siempre así, porque lo he visto en otras partes y lo digo con mucho respeto. Y porque lo he escuchado, porque dices, ¿qué pasó esto? Cuando se dieron los encuentros, a ver cuántos salieron de encuentros, levanten sus manos. Como se ministraba liberación, se manifestaban demonios de sexualidad y no faltaba la hermanita que dijo, ¿hubieras visto a la hermana Pancha cómo se revolcaba? Se manifestó el espíritu de sexualidad. ¿Sabes? Eso no edificaba. Faltaba ética, faltaba valores cristianos, el carácter de Jesús.
Y yo hoy te quiero retar de verdad, que subamos nuestro estándar, que cortemos la lengua, de verdad, que nos mordamos la lengua, que seas confiable, porque me daría mucha vergüenza y mucho dolor en mi corazón que defraudemos a los demás, porque hay secretos familiares, hay cosas que desafortunadamente se tienen que hablar porque tenemos que confesarlas, pero si no es a ti, ¿a quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces tú y yo tenemos que subir nuestros estándares de santidad. Y algo que decía Peter, parte de la santidad, antes de que Dios llame a una persona, eso es una convicción que hay en mi corazón. Antes de que Dios te use, incluso viene el Espíritu Santo, y en lo primero que gobierna, ¿en dónde cree que es? En nuestra lengua se manifiesta el hablar en lenguas, porque ahí es lo que el Espíritu Santo quiere controlar. Algo que ha dañado muchísimo las congregaciones, muchísimo las familias, es la lengua. Entonces tenemos que, de verdad, a los que les abrieron, les van a abrir su corazón. Tú no tienes que platicarlo ni con tu pareja. Hay cosas que yo no le digo a mi esposo, porque no es ético, hablando referente a la vida de otra persona. No mi vida sí, pero yo no voy a venir a contarle algo que una hermana hizo. Bueno, en el caso de aquí la iglesia, mujeres con mujeres. No es ético, no tienes por qué contarlo, no debes por qué contarlo. Hay cosas donde yo le digo a la persona, ¿me permites platicarle a mi esposo por esto y por esto? ¿Me permites? Y hay gente que me dice, sí le permito, pastora. Ok, porque yo quería hablarlo con el pastor, pero me da vergüenza externarlo con él. Bueno, puedo decir esta parte y esta parte no. Sí, esta parte no. Tengamos ética. Así que de verdad, yo sé que mi esposo sí se va a atrever, que si llega a haber chisme por aquí, vamos a tener que jalar, y sería muy penoso de verdad. Y sobre todo, número uno, todo lo que siembras vas a cosechar. Por aquí vamos a estar haciendo y por aquí nos van a estar haciendo. Esa es la ley, es un principio de la siembra y la cosecha. Así que de verdad, amada familia, sí quería decirles esto. No es casualidad que vamos a entrar en una nueva temporada de rendir cuentas para sumar, para crecer. Pero si nos dejamos utilizar por Satanás, esto va a ser una arma para destruir la iglesia y para detener el reino de Dios. Y el responsable y la responsable vamos a ser nosotros. Cuídate de ti mismo. Dile a tu hermano que está a tu lado, cuídate de ti. Cuídate de lo que dices. Sé leal. Sé leal. Sé leal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Ok? Pastor, el próximo mes predico cuáles son las características, qué es lo que se debe de hacer. ¿Me quedan 10 minutos? ¿Cómo? ¿Doy 10 minutos? Ok, damos 10 minutos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Les amo en el amor de Cristo. Continuamos el próximo mes.